¿Qué tal amigos? Muy buenas. Hace poco se presentaron los datos de inflación de Estados Unidos y son datos escandalosos. En cualquier otra narrativa habrían provocado una caída enorme en los índices y también en las criptomonedas. Pero fíjate que no ocurrió. A la gente no le está importando ese dato. Y esto puede ser un síntoma de que se entienda, al menos en el mundo cripto, que ya estamos cerca de ese fondo de mercado y hay algunos datos que podrían apuntar hacia esa dirección. Parece que los vendedores están sufriendo de una fatiga y te quiero compartir algunos datos on-chain que nos ayudarán a entender esto y que van a ayudarte también a programar tu plan de compras para los próximos meses, ya que me imagino tienes la idea de acumular preparándote para el próximo ciclo de mercado. Entonces, empecemos viendo qué fue lo que salió tan mal en aspectos de inflación y luego pasemos a estos datos en cadena con las monedas específicas. Lo primero es que todos los ojos estaban puestos aquí. ¿Será que la inflación sube? Y la respuesta corta, sí, sí subió. Y subió de una forma estrepitosa. Tiene una lectura del 4,2%. Esta es la lectura total, la que incluye alimentos y energía. Y obviamente por el impacto del petróleo, esta inflación se ve más disparada. En tan solo 4 meses casi la hemos duplicado porque era del 2,4% y actualmente estamos en 4,2%. Este repunte se vio por última vez en el año 2021, en aquellos tiempos donde Powell dijo, no, la inflación se va a corregir sola y de repente estaba en 9,1% y la Fed no tuvo otra que empezar a subir tipos de interés, poner esa política monetaria restrictiva y es cuando conocimos el fondo de mercado durante el 2022. La gran pregunta ahora pasa para dentro de 7 días con el presidente, con Kevin Warsh, quien va a enfrentar su primera reunión. Y me pregunto, ¿qué tendrá él para decir en su discurso? Porque por ahora las previsiones del CME dictan de que los tipos de interés van a mantenerse como están. No habrán subidas ni habrán bajadas. Pero ¿será que el señor Kevin abre la puerta a más subidas? A tener esa política más restrictiva, porque es su reputación de ser una persona restrictiva en sus políticas. De forma que, si se abre la puerta a que esos tipos de interés vayan a subirse más adelante, ahí podemos encontrar la última capitulación de mercado, ese último fondo que andamos en la búsqueda y esa visita de Bitcoin a su precio realizado en cadena. Debemos estar listos para los próximos 7 días que la volatilidad está garantizada. Entonces, teniendo esto claro y partiendo de la idea de que la gente está en miedo extremo y que en estas condiciones de miedo extremo ya te da una fatiga y los vendedores se agotan, empecemos a identificar algunos datos on-chain. Por ejemplo, uno de los 4 datos que quiero presentarles, el tema del supply de Bitcoin en pérdida y en ganancia. Esta es una gráfica que tiene una precisión impresionante a lo largo de la historia y te dice algo bien sencillo. Cada vez que el supply de Bitcoin ha estado en ganancias, en picos máximos, eso ha coincidido también con los máximos de precio de Bitcoin, justo antes de que empiece la gran capitulación. Y cada vez que el supply en pérdida ha marcado máximos, eso define el suelo de Bitcoin del ciclo. Es decir, que ya estamos muy cerca de esa caída y a partir de ahí viene el repunte. Y por eso ves que este gráfico azul que indica las grandes ganancias coincide en el 2021 con un precio de Bitcoin cerca de $60,000. Y te vas a dar cuenta que las líneas rojas estaban muy cerca del mínimo. ¿Por qué? Porque no había tanto supply en pérdida. La mayoría de gente estaba ganando dinero. Cosa contraria ocurrió en el 2022. Fíjate cómo el supply en beneficio, que lo identifica con el color azul, estaba realmente en mínimos. Hablábamos de 8,9 millones de monedas, pero las monedas que estaban en pérdida para esta etapa se acercaban a los 11 millones. Y esto marcó el fondo de mercado. Para este fondo Bitcoin cotizaba entre 16 y 17 mil y luego boom, capitulación final en torno a $15,500. Entonces, este comportamiento, este patrón, vuelve a replicarse con la visita de Bitcoin a la zona de 120,000. Tenías esas líneas azules bien arriba y luego te fijas en las líneas rojas que estaban muy abajo. ¿Y qué sorpresa tenemos para hoy? Si nos fijamos en la actualidad, bueno, quiero hacerte un zoom por aquí. Fíjate que actualmente el supply en pérdida que tenemos en Bitcoin
está rebasando los 10 millones, una cantidad bien parecida a la que hubo en el 2022. Incluso el nivel está muy similar al del 2022 y actualmente el supply en beneficio está por debajo de los 10 millones. Esta es una clara señal de que los vendedores ya entraron en esa zona de fatiga y están en una condición de pérdida donde dicen, ¿para qué voy a estar deshaciéndome yo de mis monedas si ya lo aguanté todo? Mejor me quedo como estoy. Entonces, hay una reducción muy importante de esa fuerza vendedora y este sentimiento se va contagiando poco a poco y empiezan a aparecer los compradores. Pero yo insisto que nos hace falta una capitulación final. Sin embargo, ya estás caminando sobre ese suelo. Hay un segundo dato. Por ejemplo, si lo vemos a nivel de porcentajes, el porcentaje de billeteras que está en pérdida actualmente puede alcanzar, digamos que está en profit en primer lugar, está alcanzando el 66%. Ese es un buen número. Fíjate que en el mínimo del 2022 era del 54% y es ahí donde tocamos la franja verde del máximo descuento, donde ambas fuerzas estaban como equilibradas en lo porcentual y a partir de aquí volvieron a aparecer los compradores que le dieron el nuevo ciclo a Bitcoin hacia los máximos de $126,000. Ahora, ¿qué otro detalle me gustaría resaltar? El indicador MVRV que identifica los extremos de mercado. Este es uno de mis indicadores favoritos porque obviamente determina cuál es esa zona donde Bitcoin nos presenta el mayor descuento histórico. Y actualmente este indicador MVRV tiene una lectura de 1.15. Para darte una idea, cuando este indicador llega debajo de 1, estamos hablando de los máximos descuentos de ciclo y debajo de 0.80 ni hablar. ¿Y cuando vimos eso por última vez? Fue aquí, en el 2022. Dicho indicador tenía lecturas de 0.90, 0.86 y en algunas ocasiones debajo de 0.80. Este fue el fondo de Bitcoin y fue una de las mayores oportunidades para estar acumulando BTC. Y a eso hay que ponerle algo de perspectiva. Hay mucha gente que quiere, sí o sí, agarrar el fondo de mercado. Que si Bitcoin te baja 40,000, yo quiero hacer todas mis compras en 40,000. Eso es imposible. Fíjate cómo ese indicador ya hablaba de que Bitcoin tenía un gran descuento en $20,000 y hubo mucha gente que compró Bitcoin en 20,000, pero que tuvo que aguantar otra caída del 25% cuando Bitcoin se fue cerca de $15,000. ¿Y qué pasó? Hombre, no pasó nada porque le das perspectiva. Con el tiempo, haber comprado a 20, 15,000 sigue siendo un precio fantástico. Y mucha gente que está acumulando en esta etapa a un precio que en torno a 61, puede que le toque ver una caída hasta por debajo de 50,000 si tenemos una capitulación fuerte, pero cuando ya lo pongas en perspectiva, te darás cuenta que tampoco era para tanto. Entonces, también hablando del indicador MVRV, teníamos muchísimos años sin verle otra vez en esta lectura de 1.15. Y ahora, desde la desviación estándar, considerando la media de Bitcoin, por donde se ha movido su MVRV, ¿qué tanta desviación tiene Bitcoin? Y esto es de lo más revelador que vas a encontrar con los datos en cadena, porque ya entramos a la zona verde. La desviación estándar actual que tiene Bitcoin nos lleva a ese MVRV que te decía, de 1.15 a 1.17, y te da ese tono verde diciéndote, sí, ojo, Bitcoin está muy desviado de esa media que acostumbra a tener en los mercados y te da una señal de que, ojito, puede ser una buena oportunidad de compra, una buena oportunidad para hacer acumulaciones. Yo aquí no puedo decirte qué hacer con tu dinero, pero te pongo estos datos sobre la mesa para que veas de que sí, que estamos muy cerca de ese fondo. Y algo que lo puede reforzar son los dos vídeos que he subido en esta semana. Los he titulado exactamente iguales. Mi plan en la caída. El primero para Bitcoin, el segundo para Ethereum. Y te hago a través de una hoja de proyecciones qué ocurre con tres escenarios distintos de compras en BTC y también en Ethereum. Te estaré dejando los enlaces en la descripción. Para este fin de semana voy a subir el de Solana. Entonces esas serán nuestras tres monedas para que veas qué ocurre en el peor, en el mejor escenario, cuáles son las proyecciones de ganancia a futuro y también los tres escenarios en una comparativa total. Creo que son videos que pueden servirte muchísimo. Así que para mí, en conclusión, Bitcoin, desde esta etapa, desde los 62,000 hasta esa virtual visita a $54,000 del precio realizado, y si quieres más castigo por debajo de $50,000, toda esta zona se convierte para mí en zona de acumulación, la visite o no la visite Bitcoin. Por eso yo insisto, este plan se puede llevar acompañado con un DCA haciendo compras diarias de Bitcoin para poder promediar el precio más cercano posible y reservar el capital fuerte para esas compras en zonas claves del precio de BTC. Pues hasta aquí dime qué te parece. ¿Estás de acuerdo con esta lectura?
¿O no estás de acuerdo? Y mira, te quiero ofrecer un extra. Quiero revisar también a Solana y también a Ethereum. Vamos con Ethereum. Cotiza en 1649. Utilizó de soporte los máximos de enero del 2018. También como soporte ese nivel que dejamos en la caída de abril del año 2025. Pero justo debajo de $1,400, lo que ya encontramos de Ethereum son los precios del crash del 2022. Es una previsión que ilusiona para aquellos que quieren acumular más Ethereum, pero también reconozco que es difícil que se dé otro escenario parecido. De todas formas, es importante valorarlo. Pero a nivel de datos on-chain, ¿qué hay del supply en pérdida o también del supply en beneficio sobre Ethereum? Creo que el dato te va a sorprender. Mira, pongo algo más de perspectiva desde el año 2020. Para darte una idea, cuando Ethereum tocó fondo en el 2022, el supply en pérdida por aquí estaba rebasando los 52 millones de monedas y actualmente, aquí dándote la última lectura, estamos en 54 millones y medio. Es una lectura superior. Es decir, que Ethereum realmente, la cantidad de moneda circulante, ya se iguala o incluso supera lo que tuvimos en el 2022. Y eso es estar hablando de un fondo de mercado bastante, bastante cerca. Y si vemos el MVRV, que identifica los extremos de mercado que hay por aquí, tenemos una zona azul desde el 8 de febrero. La zona azul te indica de que Ethereum en efecto entró en uno de sus máximos descuentos históricos. Y la parte, diría yo, más atractiva barra llamativa es cuando perdió su precio realizado en cadena. En ese momento, discúlpame, estaba viendo aquí la gráfica de Solana, no le di clic al de Ethereum, pero igual no es diferente, porque desde el 8 de febrero Ethereum también perdió ese precio realizado en cadena, que era de $2,440. Y fíjate cómo la primer caída fuerte le llevó hasta 1800. Aquí ya se activó la señal y teníamos la franja verde. Ojo que el MVRV está por debajo de 1, tenía una lectura de 0,85 y en la última semana el MVRV ha estado por debajo de 0,80, marcando esta zona azul de acumulación, diciendo, ojo, este es un descuento histórico también para Ethereum y que obviamente lo pone como una de las grandes oportunidades que podemos tener en este mercado, siempre y cuando Ethereum siga existiendo para los próximos ciclos, que obviamente tiene una alta probabilidad de que así sea. ¿Y qué te puedo aportar sobre Solana? Que está pues respetando ese soporte de los máximos de mayo del 2021, esta zona de 59, $58. Si Solana llega a perder ese nivel, tenemos un vacío hacia abajo, lo que nos espera, bueno, podemos encontrar algo de soporte, qué sé yo, en 45, $40, pero luego que sea una zona seria de soportes y de resistencias, solo los 26, $25. Pero aquí ya es un escenario de catástrofe que yo la verdad le doy poca probabilidad, pero que es importante que la conozcas, ¿no? Y de por qué es tan importante este nivel de $58 para Solana. ¿Qué pasa con el promedio, con este supply en pérdida o en beneficio? Tomando datos desde el año 2022, fíjate que cuando Solana tocó fondo, la cantidad de moneda que estaba en pérdida de su supply ascendió a 462 millones. Fue una barbaridad. O sea, casi todo el circulante de Solana mantenía esta pérdida. Y actualmente, ¿a cuánto estamos? Estamos en 578 millones. 578 millones. Para una moneda con el circulante que tiene, 578 millones, hablamos de uno de los porcentajes más altos que vamos a encontrar en todo el sector cripto de porcentaje de pérdida. Es que es más, si nos vamos al supply, porcentaje que está en beneficio solo indica que las direcciones que están en beneficio en Solana son de un 18%. O sea que un 82% está en pérdida. Y me parece razonable porque si nos vamos al MVRV, por ejemplo, lo quiero poner aquí, el que identifica los extremos de mercado, vas a ver que el precio realizado de Solana está en $120. Ese es el precio promedio. Pero la moneda está cotizando en qué, 65. Está muy lejos de ese precio realizado y por eso, también como lo hacía Ethereum desde el 8 de febrero, ya tenemos esa pérdida del MVRV indicando de que ya Solana entra en una fase de acumulación bien fuerte, bien interesante y que se ha reforzado desde finales de febrero hasta aquí, desde que la moneda empezó a cotizar $80 y ahora que está en 65, tiene un MVRV que está por debajo de todas las lecturas, debajo de 0,80 y te dice estamos en medio de un descuento histórico. Por lo tanto, amigos, como conclusión de este video,
La gente no está prestando atención a los datos inflacionarios. Ya des cuenta de que la inflación tendrá que subir gracias a los precios del petróleo. Pero también esto apunta a otra dirección, y es que la cantidad de vendedores se agota poco a poco y esto nos está dando señales de fondo de mercado, al menos para las principales altcoins. ¿Cuál es el plan para los próximos meses? Bueno, que tengamos mucha volatilidad, que Bitcoin empiece a identificar ese suelo a través de rango, y este es un video que ya grabé por aquí explicándoles cuál puede ser el plan para estos próximos 5 meses. ¿Cómo lo acompañaría yo con las monedas que me importan? Número uno, haciendo deseo a diario. Puedes hacerlo aquí en Bitunix o también en Binance, en la plataforma que tú prefieras. Y número dos, reservando capital para comprar, hacer compras fuertes si Bitcoin visita niveles claves, también si lo hace Solana, por ejemplo. Si Bitcoin cae a su precio realizado de 54.000, una compra fuerte en ese nivel. Si Solana cae a 50, compra fuerte. Si Ethereum cae a $1.400, compra fuerte. Entonces, llevas esta combinación. El DCA te protege en caso de que no se den esas caídas, al menos te habrás expuesto al mercado y podrás disfrutar de la subida. Y en caso de que sí se den las caídas, has gestionado bien tu capital para poder aprovechar esos descuentos. Amigos, yo dejo este video hasta aquí. Estaré encantado también de leerles en la cajita de abajo. Platíquenme, ¿creen que este mercado nos va a dar una capitulación más o consideran que ya estamos en el mero fondo? Les leo y muy buena inversión para todos.